Para hablar de la cuestión de la violencia en Tapachula y la franja fronteriza del sur de México, iniciaría diciendo que es importante entender Tapachula y la franja fronteriza como en el contexto nacional, como una perspectiva casi histórico-estructural, aunque no me voy a ir hasta muchos años, pero sí entender como un espacio históricamente marginado, precario, donde es muy latente el abandono institucional y el olvido del Estado en su sentido más amplio. Y eso ha favorecido una serie de dinámicas pues, muy importantes relacionadas con diferentes formas de violencia y relacionadas con las personas migrantes en concreto, ¿no? O personas en movilidad ahora para dar cabida también a solicitantes de asilo, desplazados, etcétera, ¿no? Entonces, esto me parece que es clave porque hay una visión, particularmente en Tapachula y en el Soconusco, de la persona migrante con una perspectiva muy idealizada, ¿no? El migrante bueno, podríamos decir, el migrante dócil, vinculada a la relación histórica de migración de jornaleros agrícolas guatemaltecos que cada año venían o vienen a Tapachula a trabajar en las fincas cafetaleras y después otro tipo de plantaciones en esa región. Pero en definitiva era esta imagen, ¿no? de no solo el migrante, sino el indígena migrante sumiso, insisto, dócil, que permeó en la percepción casi general de la población o de las poblaciones locales, porque era eso, era gente que viene a trabajar y se adapta a las condiciones, al pago, al tipo de trabajos que se le ofrece porque no hay más y es parte de esta dinámica de vida cotidiana, ¿no? Hay un cambio muy importante, lo vemos a partir de 2010, obviamente no nace ahí, pero comienza a cobrar relevancia en 2010 con la masacre de los 72 migrantes, porque empezamos a poner los ojos en cómo es que la gente llega, cómo es que la gente transita, y ahí el espacio fronterizo se vuelve muy importante. Y entonces hay una transición de años donde estas presencias no solo son importantes en términos mediáticos a nivel nacional, sino que se viven a nivel local, ¿no? Y diría que esta transición tiene un punto como muy importante, más o menos a partir de 2015, donde comienza a cambiar la lógica de la presencia de las personas migrantes o los motivos de su presencia, que era más el tránsito, y entonces llegaban a ciudades como Tapachula o Arriaga para iniciar su camino, montarse a los trenes de carga y llegar a los Estados Unidos. Y lo que estábamos viendo a partir más o menos de 2015, un poco antes, ¿no? Pero las personas están huyendo por temas de violencia, por el crecimiento exacerbado de las pandillas, las maras, y entonces esto se vuelve un tema fundamental porque también comienza a cambiar la percepción de ahora ya no es el migrante en tránsito, sino es migrante que viene perseguido, pero también hay un riesgo de que así como entran estos perseguidos, vengan muchos que son delincuentes, son pandilleros, y más si le sumamos que en esa época el tema, por ejemplo, de los tatuajes comienza a cobrar vigencia, que es una manera de identificación, o era una manera de identificación por excelencia de estos grupos de pandillas, ¿no? Y entonces esto va a permear mucho en la sociedad chiapaneca para generar incertidumbre, temor, miedo. Y si le sumamos que efectivamente comenzaron a cobrar relevancia acontecimientos de violencia generada por pandilleros que comenzaban a instalarse en ciudades como Tapachula, en espacios como las vías del tren, hubo una época en que
justo, o sea, la presencia de las maras en Tapachula era muy notoria y había espacios donde la gente decía, esta zona de las vías es controlada por mareros y entonces no nos metamos porque están delinquiendo y las autoridades no hacen nada. Y eso comienza a expandirse y a pesar de que hay una fuerte presión hacia los gobiernos municipales y demás, poco se hace desde una perspectiva integral o de derechos para atender la problemática y lo que tenemos es respuestas más mediáticas y a veces respuestas, y muchas de estas respuestas más bien con un carácter altamente punitivo, ¿no? Con, por ejemplo, operativos de la entonces Policía Federal, la Gendarmería, con grupos específicos antipandillas, ¿no? Coordinaciones con el ejército, con las policías municipales, y esto favorece precisamente como esta parte de efectivamente, o sea, si necesitamos estos cuerpos policiales tan especializados y demás, quiere decir que el terror, el nivel de violencia está mal y entonces hay que tener cuidado de las personas migrantes. Dios me ha cuidado mucho. Desde que salí de mi casa no me ha pasado nada malo, bendito Dios, más que un machetazo en la pierna y nada de eso, no es grave. ¿Quién te dio el machetazo? Un ladrón, o sea, porque me quería quitar una feria y no me dejé porque uno viene de Centroamérica, pues uno ya viene con el cerebro ya desprogramado, ¿me entiendes? Entonces vas a dejar que alguien te quite lo que te ha costado, ¿me entiendes? Para poder llegar a otra ciudad, viajar es caro. ¿Y la herida fue grave? ¿Te atendieron? No, fue un machetazo, sí, algo grandecito, pero ya no se nota mucho. Fue algo grandecito, yo solito me curé, me puse mi alcohol y me puse me amarré una venda, yo anduve caminando ahí, y todo eso. Pero he visto cómo se sube la salvatrucha al tren, pues. Tengo amigos que tienen mi misma edad y están en silla de ruedas, pues, por busca del sueño americano. Conozco otro amigo que perdió su ojo, que tiene unas operaciones de aquí porque lo tiraron del tren. La mara lo tiró. La mara, es que mucha gente se sube al tren y lo miran como un negocio. El inmigrante, el tráfico de personas es un negocio bien, o sea, es un negocio ilegal bien pagado. Ajá. Entonces esa gente se suben ahí y te cobran una cuota de que tú tienes que pagar, si no vas a pasar. Y la gente con el aferre de querer llegar, de cómo le voy a hacer, ya estoy aquí, no me puedo regresar para atrás. Entonces la gente se mete a ese rollo, pues. Algunos no tienen para pagar, se esconden en algún monte y se vuelven a subir y ahí los agarra las maras otra vez y los machetean porque no pagaron. ¿Dónde cobra la mara? ¿En México o en Guatemala? En México cobran, la mara se sube ahí en Palenque. En Palenque, ahí es la primera parada del tren, donde la mayoría, gracias a Dios no pasé yo por ahí en Palenque, yo no pasé por ahí, yo me tiré por Huistla. Y ahí en Palenque la mayoría del inmigrante llega de todas partes del mundo para poder agarrar la bestia. Y entonces ahí se paran la mayoría de los pandilleros, algunos mexicanos, unos mismos inmigrantes robando a otro inmigrante, de todo. Entonces cuando ya es de noche, normalmente es la hora que sale el tren, esa gente se ponen a robarle a la banda, pues, ¿cómo se le llama la palabra? A sobornar y todo eso. O sea, el soborno es otra cosa, pues nosotros tratamos de cuidarnos de todo ese tipo de personas, pero al final de cuentas llegan y se suben al tren y te cobran una cuota. Ellos mismos se inventan su cuota, que tú tienes que pagar, o sea, 2,000 pesos, 5,000 pesos para llegar a Coatzacoalcos, que nosotros vamos a ir cuidando el tren, o si no pagas y te subiste, macheteamos. Hay mucha gente que saben que no tienen que pagar, pues, o sea, porque el tren es del gobierno, no sé de quién sea el tren, y o sea, la gente solo se sube para poder llegar a su destino, esta misma gente te mata. Ya llegando a Coatzacoalcos, ahí se pone otro grupo de delincuentes, porque ahí están los narcotraficantes, que no sé qué cártel son, y esa gente secuestran al inmigrante para pedir rescate.